a nadie ahí. Y bueno, claro, yo le modifiqué algunas cosas, ¿no? No crean que nada más me valide su trabajo ahí sí. Pero bueno, estamos en eso. Ahora todos mis dispositivos están locos porque, bueno, nos pasó de todo esto en estos últimos 20 minutos. Pero bueno, vamos a empezar porque pues influencia es un tema muy interesante y pues para qué los quiero tener aquí sentados nada más hablando de chismes, ¿no? O sea que sí está padre porque pues ya vimos que a todos nos gusta mucho el chisme, pero pues también hay que hablar de los chismes científicos, ¿no? Y pues influenza tiene muchos chismes científicos. Uf. Y pues bueno, ya la clase pasada hablamos de lo que era el resfriado común. Y pues decíamos que si bien el resfriado común, además se pueden, déjenme poner mi teléfono a cargar, porque en el teléfono es donde me oigo y si se me descarga. Corre. Oye, Marcos, ven tantito, papi. No le hagan tanto ruido a su papá, que también está en clase. Hoy se nos juntó que mi esposo está en seminario, yo estoy en la clase. Tengo también una amiguita que está enferma y me dice, ¿me puedes cuidar un rato, mija? Y yo así de, ¡ah! Bueno, que ya es una niña un poquito más grande, así es que no hay que cuidarla mucho, pero bueno. Bueno, entonces regresamos a lo que estábamos platicando, ¿no? Que tenemos lo que es el resfriado común y la influenza. Y entonces seguramente a ustedes de repente les ha pasado que dicen, ay, pues me dio influenza o me dio resfriado o solo fue un resfriado más fuerte o cómo, ¿no? Sí hay diferencias incluso en la sintomatología. Uh-huh. Y por ejemplo, una de las diferencias más importantes es que generalmente el resfriado común te da de forma gradual. Yo siempre les digo a mis alumnos, no es como el típico así de, ay, me voy a enfermar, como que algo me va a dar, como que me empiezo a sentir así como que entre cansado, como que entre medio con fiebre, entre que te empieza a doler el cuerpo, pero no te enfermas bien, ¿no? O sea, como que ahí vas. Y entonces un día empiezas a moquear y el otro te sientes más mal y después ya estás tosiendo y como que va en aumento, ¿no? La cosa, hasta que ya dices, ay, no, sí, yo estoy bien resfriado. Y entonces, eso pasa con el resfriado común, pero con la influenza empieza de forma abrupta. O sea, nada más así de repente, ¿no? Un buen día estabas bien y al otro ya te sientes así todo mal. En cuanto a la fiebre, con el resfriado común, sí te puede dar así, o sea, más bien te da como una febrícula, no una fiebre así fuerte, mientras que con influenza sí te da una fiebre muy marcada, ¿no? Que dura entre 3 y 4 días. Uh-huh. Los dolores, por ejemplo, en las articulaciones, que son estos H's, ¿no? O no sé cómo se diga, pues mi inglés la verdad no es muy bueno, pero los dolores son como, sí, ligeros o incluso raros, ¿no? Mientras con influenza son muy comunes y la verdad es que además son muy severos. Uh-huh. Cuando hablamos de, por ejemplo, el escalofrío, también, ¿no? Es muy común en influenza. La fatiga, la debilidad también es muy común en influenza. Mientras que al contrario, ¿no? Los estornudos son comunes en los resfriados comunes, pero son muy raros en influenza. Cuando hablamos así como del dolor de pecho, en el resfriado, pues sí, de repente puedes sentir dolor de pecho, pero más bien a lo mejor cuando toses, ¿no? Mientras que cuando tienes influenza, pues más bien el dolor en el pecho es muy común e incluso puede llegar a ser muy severo. O sea, incluso puede ser que sí te duela mucho. Ajá. Y pues así, ¿no? Entonces va a haber algunas, pues diferencias, ¿no? Que sí podemos tener. Por ejemplo, también el escurrimiento ese nasal, ¿no? Yo les decía que de repente a veces sí es muy, muy fuerte. En influenza en realidad no es tanto, ¿no? Y pues el dolor de cabeza también va a ser muy, muy común en influenza. Entonces sí vamos a tener diferencias. Si no, ya me quedo así.
Ujú. Entonces, pues bueno, esas son algunas de las características que nos pueden ayudar a diferenciar, ¿no? Esta influenza de lo que es un resfriado común. Me estoy mudando de casa. Bueno, seguimos. Y pues yo les decía que era muy raro, ¿no? Que alguien se muriera de resfriado común, aunque sí puede ser que de repente, pues ya se te complicó, tuviste neumonía y pues sí te mueres. Pero realmente la influenza es mucho más mortal, pues es más fácil morirse de influenza que de resfriado común. Ya déjala ahí en la cama. Entonces, pues sí, ¿no? Incluso este meme me gustó porque pues hasta como parece muy oficial, ¿no? Ahí de la Secretaría de Salud, ¿no? Cuando te dicen que a diferencia del resfriado común, la influenza puede ser mortal y la cara así como de, ¡ah! Demonios, ¿no? Como que de repente no se nos ocurre, ¿no? Que nos podamos morir de influenza. ¿Y por qué nos morimos o nos podemos morir de influenza? Pues realmente puede haber complicaciones serias, al igual que con el resfriado, la neumonía puede ser una complicación, pero pues es una complicación más común, ¿no? Pero además no solamente es posible que tengamos neumonía, también podemos tener algunas complicaciones en el corazón, ¿no? Como miocarditis, encefalitis, podemos tener miositis, ¿no? Porque también tenemos daño en el músculo y pues lo peor es que puede haber una falla multiorgánica. Entonces, no, pues está como en chino, ¿no? También lo mismo que decíamos del resfriado común, cuando tienes asma o tienes una enfermedad crónica del corazón, con influenza se te puede exacerbar, ¿no? Entonces, pues sí, es una cuestión ahí complicada, ¿no? Un poco más complicada con influenza que con otros virus respiratorios. Uh-huh. ¿Cuáles son los signos de emergencia? Pues bueno, o sea, ¿qué es lo que, si tú ya supiste o te sientes, ¿no? Con influenza, pues cuáles son las cosas que te deberían de hacer ir al hospital, tanto en niños como en adultos, es cuando tienes dificultad para respirar, ¿no? Pero a veces en los niños, luego les digo, ¿no? Pues a veces los niños muy pequeños, pues obviamente no te van a decir, me falta el aire, como de repente sí lo dice un adulto o sí, como uno lo puede como detectar, ¿no? Entonces, si tienes niños muy pequeños en casa, este, la forma, digamos, de darte cuenta que tienen problemas para respirar es que cuando respiran como que no sé si ustedes han visto un bebé que como que a veces cuando lloran, ¿no? Como que se les hunde la pancita se les mete entre las costillas. A veces, pues por tanto llorido, pues no sé, se les mete esa parte. Pero cuando les cuesta trabajo respirar, al tratar de hacer ese esfuerzo se van a ver las costillitas, ¿no? Ahí muy marcadas en el pecho y como que se les metiera la pancita. Entonces esa puede ser una forma de que a veces nos demos cuenta que un niño muy pequeño o incluso un bebé no puede respirar adecuadamente. Si ya la cuestión de la falta de respiración es fuerte, puede ser que incluso tenga los labios azulosos o la cara. ¿Por qué? Porque ya le está faltando oxígeno, ¿no? Si hay dolor severo, bueno, una persona grande pues te lo dice, ¿no? Pero el niño, por ejemplo, si un niño ya sabe caminar o se para, más bien va a tender a no hacerlo, ¿no? A como que de repente así como que caerse, no va a querer caminar, ¿no? Cuando hay deshidratación, tanto en adultos como en niños, pues vas a notar que no hay orina, ¿no? En los niños, pues también puede ser que cuando lloran no tengan lágrimas. Uh-huh. Cuando tienes ya como adormecimiento, pues también es importante ir al médico y
Y pues bueno, cuando la fiebre y la tos no mejoran, o sea que a lo mejor ya pasaron esos 3 o 4 días que yo les había dicho que normalmente hay fiebre y no mejora o incluso empeora, pues también es momento de ir al médico, ¿no? Esto es importante saberlo porque, bueno, pues como decíamos hace rato, no sabemos si a lo mejor el día de mañana nos toca tener influenza y tenemos que estar observando esto, ¿no? O para los que, bueno, digo, ustedes todavía están muy jovencitos, pero pues a lo mejor ya cuando es uno papá, pues de repente también es bueno saber estas cosas para que a veces tampoco corras necesariamente a la primer fiebre o a la primer tos, corras al hospital, o al contrario, ¿no? Que de repente el bebé ya esté teniendo algún problema y pues tú simplemente no te das por enterado, ¿no? No te percatas de que está siendo un problema fuerte, ¿no? Vamos a ver este virus, ¿quién es? Eh, si nosotros revisamos el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, vamos a ver que tenemos este virus colocado en la familia Orthomyxoviridae. De hecho, en la familia Orthomyxoviridae tenemos 3 géneros, que es influenza virus A, influenza virus B, influenza virus C. Y pues bueno, de esos básicamente A y B son los que afectan al humano, pero no solamente afectan al humano, los virus de influenza, yo creo que ustedes ya lo saben perfectamente, también pueden infectar tanto a aves como a cerdos, ¿no? Aves silvestres, aves domésticas. Entonces, pues es un virus que en realidad está más distribuido en la naturaleza. Y entonces, eh, además de, digamos, toda la clasificación taxonómica, es importante hacer una clasificación, pues, de las cepas o de los aislados que se van encontrando, ¿no? Entonces, pues, además de decir, pues es un ortomixovirus, es influenza A, que sería esto, el tipo de virus, o es influenza B o es influenza C, es importante indicar el huésped de origen, excepto si es humano. Entonces puedes tener un virus influenza A de pato, ¿no? Por ejemplo, influenza A dog. Y después tienes que poner el sitio de aislamiento, o sea, la localización geográfica, por ejemplo, Wuhan, ¿no? O México, o China, o así, ¿no? Después viene el número de cepa, esto, bueno, pues, porque muchas veces, pues, los diferentes laboratorios, pues, manejan cepas, entonces, pues, tiene que estar ahí el número de cepa. Luego el año de aislamiento, por ejemplo, 2018, y después viene la descripción antigénica, que es el subtipo de hemaglutinina y neuraminidasa. Yo creo que este virus ya lo vieron también a lo mejor en la replicación o el profesor ya les ha hablado de él, pero por si no nos acordamos qué es eso de los subtipos y qué es la hemaglutinina y la neuraminidasa, si nosotros vemos la estructura del virus, vamos a ver que es un virus que aquí tiene su envoltura, esta como línea azul, es la membrana del virus. Aquí tenemos esta proteína que es la hemaglutinina, esta amarilla, y aquí tenemos a la proteína neuraminidasa, que son las más exteriores y además las dos más abundantes pues en la membrana, ¿no? Del virus. Y pues obviamente al ser las más exteriores y las más abundantes son los principales determinantes antigénicos. Se ha visto que pues hay un buen número de hemaglutininas, un buen número de neuraminidasas y además entre ellas se pueden combinar. Y entonces es muy probable que ustedes encuentren el virus influenza A de pato del año 2018, bueno, más bien era aislado en China en el año 2018 y que es HA1NA1, ¿no? O H1N1 o H2N2, ¿no? Por ahí salió bueno, yo estoy viendo en el Face, hasta lo compartí, ¿no? Salió la nota, ¿no? De que últimamente en China se han estado registrando casos de un virus de influenza aviar, que es H10N5, si no me equivoco, ¿no? Entonces vean pues todas las posibles combinaciones antigénicas que puede haber.
Y pues realmente muchas veces serológicamente no es que una combinación antigénica bloquee a la otra, ¿no? O sea, realmente sí es posible que si este año te infectaste con un virus que tiene hemaglutinina 1 y neuraminidasa 1 y el siguiente año un virus que tiene hemaglutinina 2, ya no estés protegido, ¿no? Serológicamente contra ese virus. Entonces, por eso también es muy probable que nos dé influenza varias veces, pues a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la parte más externa. Podemos ver que en la membrana también hay una proteína que se llama M2, que es el canal iónico, ¿no? Y después tenemos aquí, pues, el genoma, que pues está recubierto, ¿no? Con una proteína ahí que está prácticamente pegada, así rodeándolo, ¿no? Rodeando al genoma. Y entonces ahí tenemos que en realidad este virus tiene un genoma muy especial. No es bueno, es una sola cadena, pero no está así de corrido, sino que está en segmentos, en partes. Y pues tenemos 8 segmentos de este genoma. Pueden ver que cada segmento, pues obviamente está rodeado de la proteína de nucleocápside, pero además cada segmento lleva su complejo de polímeras, ¿sí? Sí, profesora. Bueno, como les decía, tenemos 8 segmentos del genoma y cada segmento básicamente codifica para una proteína. ¿Cuáles pueden ser las excepciones? El segmento 2, que por un inicio alternativo puede también producirnos otras proteínas, por ejemplo N40, o el segmento 3, que también por inicio alternativo nos puede producir una polimerasa ácida un poquito más corta, ¿no? Que pues también tienen obviamente cierto papel pues en la patogénesis seguramente del virus. También el segmento 7, por splicing alternativo, no solamente nos produce la proteína M1, que es la de matriz, perdón, creo que esa no se las mencioné, la que está así como pegadita a la membrana, y también nos va a producir la proteína del canal iónico, M2, esta chiquita que estaba en la membrana, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también puede haber splicing alternativo y producirme de un solo gen 2 RNAs diferentes. ¿Sí se acuerdan lo que es el splicing alternativo, verdad? O el corte y empalme. Sí, es algo así como lo que estábamos viendo ayer, ¿no? Que a partir de un mismo segmento obtuviéramos como la cadena, ahí es que no sé cómo decirla, complementaria, y con eso ya podríamos obtener otra proteína, no solamente una. Ajá, exactamente, que a partir de la cadena complementaria vamos a poder sintetizar 2 RNAs mensajeros. La diferencia con lo que veíamos ayer es que en ese caso teníamos un mensajero que era bueno, era todo el genoma y teníamos un mensajero que nada más era un cachito del genoma, entonces nada más por ahí la polimerasa tenía que seleccionar, ¿no? Como un pedacito del RNA mensajero y de ahí sintetizar todo. Aquí, cuando hablamos de splicing alternativo, es que más bien a partir de la cadena negativa, siempre se va a sintetizar un mensajero completo, pero algunas proteínas van a cortar cachos de ese mensajero y los van a juntar. Ese es el corte y empalme. Y eso en realidad es una cuestión que sucede en la célula de forma muy, muy común para producir un montón de RNAs mensajeros que pueden partir de un solo gen. ¿Se acuerdan de esto de los exones y de los intrones? Sí. Sí. Entonces tiene más bien
que ver con eso, ¿no? Aunque bueno, pues obviamente lo primero que tiene que suceder es que efectivamente, bueno, aquí está, este es un RNA de polaridad negativa, entonces más bien aquí ya este es el que nos va a servir de molde, ¿no? Para los mensajeros. Bueno, vamos a ver así rápidamente el ciclo de multiplicación viral. No sé si ya lo vieron en la parte de ciclos. A lo mejor sí. Sí. Ah, bueno, entonces ya es cosa así. Porque pues además yo qué puedo decir más que lo que ya les dijo Roger sobre este ciclo de multiplicación, ¿no? Pero bueno, nada más así como para puntualizar algunas cosas, porque pues es muy interesante este ciclo. A diferencia de otros virus de RNA, lo que hace este virus es entrar hasta el núcleo. Ajá. Entonces tiene su absorción, aquí hay una endocitosis dentro del endosoma y gracias a la acidificación del endosoma va a haber un cambio conformacional de la hemaglutinina, que es lo que va a permitir la fusión de las membranas. También aquí la entrada de protones a través del canal iónico, pues ayuda a la liberación de esta ribonucleoproteína, o sea, la proteína de cápside con el genoma. Y pues ya esa ribonucleoproteína llega al núcleo. Como yo les decía, pues lo primero que va a suceder es que se van a sintetizar todos los RNAs mensajeros a partir de este genoma, ¿no? De polaridad negativa. Y entonces ya que se producen todas las proteínas que forman la ribonucleoproteína regresan aquí al núcleo. Y pues bueno, estos mensajeros también nos sirven de bueno, no necesariamente esto, sino más bien se producen cadenas positivas que nos sirven como molde, ¿no? Para seguir sintetizando más cadenas negativas. Aquí la cuestión de por qué este virus tiene que llegar hasta el núcleo es que su polimerasa viral, o mejor dicho, ese conjunto de polimerasas, no saben poner cap, no le ponen cap a los mensajeros, y entonces tienen que utilizar la RNA polimerasa 2 de la célula para que pues empiece a sintetizar, en realidad los mensajeros de la célula empieza poniendo caps, y más bien lo que hace la polimerasa de influenza es cortarle ese cap a los mensajeros, incluso con algunos nucleótidos ahí chiquitos. Bueno, chiquitos más bien poquitos, ¿no? Porque no es que los nucleótidos en algunos casos sean más chiquitos y en otros más grandes. Más bien una secuencia corta y de ahí a partir de esos mensajeros va a empezar a sintetizar los mensajeros de influenza, ¿no? Entonces, pues este virus muy listillo, no se preocupa por tener una polimerasa que lo haga, sino más bien se ocupa de robarle a la célula lo que ya hizo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tiene aquí sus cadenas negativas, ya regresaron todas las proteínas, se forman las ribonucleoproteínas, salen del núcleo. Además, esto está muy padre porque imagínense, ya aquí esta cadena negativa está protegida por su ribonucleoproteína. Cuando sale del núcleo, ya no hay RNA que sea detectado como extraño, ni RNA de doble cadena, nada, ¿no? Sale bien, ya nada más para ensamblar. Aquí también otra cosa que seguramente les mencionó Roger, es que al momento de salir este virus, como se une a moléculas de ácido ciálico, y esas son muy comunes en la célula, pues casi que sale y se vuelve a pegar, ¿no? Entonces ahí utiliza la proteína neuraminidasa, que está en el exterior, para cortar esos azúcares y ahora sí liberarse, ¿no? Esta neuraminidasa en realidad también no solamente se ocupa acá en la salida, sino por ejemplo cuando el virus ingresa por la mucosa pues nasal, ¿no? Que ya ven que hay mucho moco siempre, o sea, no porque siempre estemos escurriendo moco, pero siempre hay una secreción obviamente de moco. Entonces, pues esta neuraminidasa nos va a ayudar a que si el virus se pega por ahí en el moco, pues la ayuda a despegarse, ¿no? Y entonces aquí, ¿por qué no ya no despega el virus? Bueno, no es que a lo mejor no lo despegue, pero al final si esto ya induce una endocitosis y ya está aquí dentro, pues bueno, ya realmente no necesita estar tan pegado, de todos modos ya va a estar dentro del endosoma y más bien lo que necesita es acidificarse esta hemaglutinina
para que se fusionen las membranas. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí quedó más o menos? ¿Qué sirve el ácido hialurónico? Bueno, pues entonces vamos a ver que tenemos diferentes tipos de influenza. Como yo ya les decía. Profesora, había otra pregunta. Creo que preguntó. Perdón. Ay, no me acuerdo quién. Algo de... Quería saber la función del ácido ciálico. La función del ácido ciálico en la célula. Sí, porque hay una flechita que lo pone como en la membrana. Sí, bueno, el ácido ciálico en realidad son cadenas de azúcares que forman parte de la glicosilación de las proteínas. Entonces, así como decir una función específica del ácido ciálico, pues más bien yo creo que depende de la proteína a la que esté acompañando. Pero como son parte de las cadenas estas de azúcares, pues realmente va a estar presente en muchas glicoproteínas. No sé si eso responda un poco la duda o si la entendí bien. Gracias. Sí, creo que tengo aquí un poco de problemas con el audio porque no entendí bien a Paola. Sí, sí, sí. Sí, dijo que sí, profesora. Sí, sí, gracias, sí, ya veo. Ay, bueno, ¿qué les digo? Que ahora estoy en mi computadora Lentium, pero luego, bueno, ya luego la cambiamos. Bueno, entonces, además pues, de los tipos de influenza que ya decíamos que dependen de la especie, ¿no? El aviar, que pues no es más que otra cosa que la influenza A en aves. También tenemos influenza porcina, que pues obviamente es la presencia del virus en cerdos. También tenemos influenza que está clasificada, digamos, en estacional y pandémica. ¿Qué quiere decir estacional? O sea, más bien esto se refiere como a la cronología en la que se presentan, ¿no? Estacional, pues es esa influenza que va a ser producida por los virus circulantes cada año. Ustedes saben que generalmente pues la influenza se presenta principalmente en épocas invernales, ¿no? Entonces, pues esa influenza estacional es la que va causando enfermedad año con año con año. Pero también podemos tener influenza pandémica. Muy bien, por un juguete. También podemos tener a la influenza pandémica, que es cuando tenemos de repente un brote global, pues producido por un nuevo tipo de influenza A, ¿no? Y entonces, ¿de dónde salen esos nuevos tipos de influenza A? ¿Por zoonosis? Exactamente, por zoonosis, ¿no? Entonces es posible que, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos a aves, de hecho, las aves son los reservorios de este virus, ¿no? Tenemos aves silvestres, aves domésticas, entonces todas estas aves, pues obviamente tienen sus propios virus de influenza. El contacto de humanos, el contacto muy cercano con aves, puede llegar a producir, ¿no? Un brote o la aparición de la enfermedad en este humano. Y pues bueno, aquí en realidad es como muy difícil, ¿no? Muy difícil que pase la influenza aviar al humano y además que de ese humano pase a otros humanos, pero es posible. Pero bueno, también otra cosa que sucede es que los cerdos también son reservorios de la influenza. Y entonces los cerdos se pueden contagiar o infectar con mayor facilidad del virus aviar que los humanos. Entonces, en realidad sí tenemos, por ejemplo, que en realidad no es tan difícil, ¿no? Tener una granja en donde tienes cerdos, en donde tienes pollos, en donde tienes patos,
puede haber la convivencia de estos animales y los cerdos se van a infectar con mayor facilidad. Y de los cerdos va a pasar con mayor facilidad al humano. Y además del humano, pues puede pasar a los cerdos. Entonces, pues bueno, ahí es lo interesante realmente, ¿no? Cuando tenemos ahí una mezcla de estas tres especies y puede pasar a los humanos. Eso pues sería un brote, ¿no? Un brote que puede ser de unos cuantos casos o puede ser de muchos casos. Cuando ya realmente tienes un brote muy extendido, ya hablas de una epidemia. Y cuando ya tienes un brote extendido en diferentes comunidades, regiones o países, pues ya hablas de una pandemia. Vamos a ver por qué es esa diferencia. Esa diferencia de por qué es más difícil que el virus aviar pase a los humanos que el virus, bueno, que a los cerdos. Y entonces a lo mejor aquí también está un poco lo que pues nos preguntaba Paola, ¿no? Bueno, ese ácido siálico, ¿qué? ¿No? Pues aquí está la estructura de este ácido siálico. Este ácido siálico está formado por el ácido neuramínico, que es esta parte de la molécula, unido a una galactosa. Entonces, como les digo, en realidad es parte, ese ácido siálico, pues esas dos moléculas, digamos, juntas, son el ácido siálico y de hecho van a estar generalmente hasta la punta, digamos, de una cadena ahí de azúcares o incluso pueden ser nada más el ácido siálico pegado ahí a las glicoproteínas. Entonces, pues vamos a ver que hay dos formas en las que se puede hacer el enlace de este ácido siálico. Puede ser que se una aquí este carbono 2, este es el 1 y este es el 2, ¿no? Que se una el carbono 2 aquí al carbono 6 de la galactosa, o sea, el carbono 2 del ácido neuramínico al carbono 6 de la galactosa, o puede ser que el carbono 2 del ácido neuramínico se una al carbono 3 de la galactosa. Entonces, esa diferencia de unión, pues vean que realmente produce estructuras diferentes del ácido siálico, ¿no? En este caso era una estructura un poquito más como torcidita y en este caso del alfa 2,3 es como más lineal. Entonces, ustedes ya han estudiado, por ejemplo, en inmunología, ustedes saben que el reconocimiento, por ejemplo, antígeno-anticuerpo, se da también por la estructura, ¿no? Obviamente, si ustedes tienen un antígeno que tiene esta forma, pues es más fácil que un anticuerpo que tiene esta forma, pues se embone, ¿no? A lo que si ustedes tienen un antígeno de esta forma y un anticuerpo así, pues va a ser más complicado. Obviamente, pues la estructura está dada por la secuencia de aminoácidos y muchas cosas. Pero en realidad todas las interacciones que hay entre proteínas, entre péptidos, entre proteínas y azúcares, pues también obviamente son algo parecido a esto, ¿no? Van a haber interacciones entre los diferentes átomos que están formando esto, pero pues que también van a estar influenciadas por la estructura. Entonces no es lo mismo tener un ácido siálico que está así y a lo mejor esta es la hemaglutinina, ¿no? Que lo va a pescar así, a uno que está así y que a lo mejor esta hemaglutinina no se va a poder anclar con la misma eficiencia. No sé si me voy explicando. Ahora, ¿dónde tenemos este alfa 2,6 y dónde tenemos el alfa 2,3? Pues el alfa 2,3 galactosiálico lo tenemos en las aves. Es la forma en que el ácido siálico se une, ¿no? En las aves. Mientras que el alfa 2,6 es en humanos. Y entonces por eso es tan difícil que virus que vienen de aves, o sea, ciertas hemaglutininas que solamente están presentes en aves, pues puedan reconocer a los humanos. Ah, pero ¿qué pasa en los cerdos? En los cerdos tenemos ambos tipos de ácido siálico, repartidos pues en todas las células, ¿no? De el tracto de las mucosas, ¿no? Del tracto digestivo, del tracto respiratorio.
Entonces, pues yo creo que ahí ya les explica, ¿no? De forma muy clara por qué los cerdos sí se pueden infectar con virus aviares y por qué también se pueden infectar con virus humanos, ¿sí? Pero ahí no para la cosa. O sea, no es que, ay, pues pobrecito cerdo, le tocó las de perder. Pues bueno, a lo mejor sí, pero el cerdo no es el único perjudicado. Déjenme, lo pongo donde está. No, es que como que este es un anterior, no lo había modificado, pero bueno. Es posible, aquí está. Es posible que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Que en el cerdo pueda haber una infección de un virus humano, que es este amarillo, y puede haber una infección de un virus azul, ¿no? Que es este aviar. Y pues bueno, dependiendo de la carga viral, pues puede haber un momento en que una célula se infecte con los dos virus al mismo tiempo. Aunque nosotros, por ejemplo, en el laboratorio siempre decimos que pues hay que cuidarla muy y no hay que poner pues un montón de partículas virales para que nada más haya una partícula por quién sabe cuántas células, bla, bla, bla. Pero pues en la naturaleza no es que el virus diga, ay, no, pues no voy a producir tantos virus porque ya están todas las células llenas, ¿no? ¿Y dónde me voy a ir a infectar? ¿No? En la naturaleza sí es posible que pues está habiendo una infección, está habiendo una producción pues rápida, fuerte de estos virus, y entonces sí puede ser que estos virus infecten a la célula, además de que tampoco es como por ejemplo el óvulo, cuando entra el espermatozoide no es que cambie la estructura de la membrana de la célula, ni mucho menos. O sea, la célula se va a infectar y va a pasar un cierto tiempo para que la célula, digamos, se dé cuenta, ¿no? De la infección. Entonces, en ese tiempo, pues puede ser que una sola célula se infecte con dos virus diferentes. Y al infectarse con dos virus diferentes, ¿qué es lo que puede suceder? Si nosotros recordamos el ciclo de multiplicación, decíamos que tenemos 8 segmentos, ¿sí se acuerdan? 8 segmentos del genoma. ¿Puede haber una mutación? Sí, puede haber mutaciones, pero eso es un poquito diferente, porque aquí más bien tenemos dos virus diferentes, el amarillo y el azul. Los dos están multiplicando en la misma célula. Entonces, están de acuerdo que los dos van a producir sus proteínas y los dos van a producir sus genomas, copias de sus genomas. Cuando se hace el ensamblado, pues aquí era muy fácil, ¿no? En esta imagen, porque les pintamos 8 segmentos. Bueno, ni siquiera les estoy pintando 8 segmentos, les estoy pintando ahí 5 rayitas, pero o sea, pareciera que esas 5 rayitas van así juntas, pegadas, y salen acá, ¿no? Y salen acá y sale todo así maravilloso. Pero están de acuerdo que ya en una célula real, pues no vas a tener nada más 8 copias del genoma, ¿no? Y 8 copias del otro genoma y no van a ir así juntitas. Se van a estar produciendo aquí un montón de copias de genomas que van a estar produciéndose y que pueden incluso estar, pues ahí mezcladas. O sea, tampoco es que digan, ay, pues ponte para acá las copias amarillas y acá las azules. Pueden estar mezcladas. ¿Cómo le hace el virus para seleccionarlas? O bueno, aquí en la exocitosis, o cómo hace este segmento para ser amarillo y que todos los demás sean amarillos y los que son azules juntarse. Pues resulta que no hay manera de diferenciar, ¿no? No hay manera de diferenciar entre amarillos y azules y puede haber aquí una mezcla. No sé si alcanzan a ver este virus, que en realidad ya tiene, por ejemplo, este es un segmento azul, pero acá este, que debería de ser este azul, más bien tiene este amarillito. Y el siguiente también es un amarillo. Y el siguiente es un azul. Y entonces puede haber realmente ahí una mezcla, ¿no? De estos segmentos amarillos y azules. Y entonces el virus que está saliendo es pintito, ¿no? Es amarillo con azul. Diría mi hijo, ¿qué hace? ¿Qué combina azul con amarillo? Verde. Bueno, aquí no se combina verde. Aquí sí teníamos una H1N1 y aquí tenemos un H2N2,
pues las combinaciones posibles son H1N2, H1N2, H1N1, H1N2, N2, no, ay Dios, bueno, me hago bolas, pero son 4 combinaciones solamente con esas 2 proteínas, pero están de acuerdo que también se pueden combinar las polimerasas, se pueden combinar todas las proteínas, bueno, todos los segmentos, no sé si me voy explicando. No son mutaciones, son diferentes mezclas de los segmentos del genoma, ¿sí? Es como si se aparearan, ¿no? Por así decirlo. Ándale, algo así como si se aparara, ajá, así justo, ¿no? Pues cuando ya, pues yo con mi esposo, pues salió un hijo más parecido a él, una hija más parecida a mí, pero ambos tienen rasgos de los dos, pues así igualito, pues aquí. Pero bueno, aquí la cuestión es que más bien nada más se van a mezclar los segmentos. Ujú. Entonces a esto se le llaman rearreglos. Ujú. O shift antigénico. Ahora, pues para acabar de amolar la cosa, estos virus, cuando no se mezclan con otro diferente, pues también pueden tener mutaciones, y entonces este virus que era amarillo tiene mutaciones aquí rojitas, y entonces ya no era tan amarillo. No sé si me estoy dando a entender, porque entonces en realidad este virus tiene 2 mecanismos de variación. Por un lado, las mutaciones, que es lo último que les expliqué, ¿no? Que es el mecanismo común en todos los virus, ¿no? Es el mecanismo que decíamos en polio, es el mecanismo que decíamos para paperas, para todos, ¿no? Pero además puede mezclar pues los segmentos de su genoma y entonces ahora hacer variantes con otros segmentos. Uh-huh. No, pues entonces ya estamos amolados, ¿no? Porque pues teníamos diferentes hemaglutininas que podían variar, perdón, pero además resulta que podemos tener diferentes tipos de virus y se pueden mezclar entre ellos. Ya estamos arruinados. Y pues bueno, sí, históricamente eso es lo que ha pasado. Bueno, afortunadamente esta cuestión no es tan común, ¿no? O sea, no es de verdad así no es así que diario en cada granja del planeta se estén mezclando estos virus, ¿no? Obviamente, pues eso sucede bajo condiciones muy especiales en donde realmente hay 2 diferentes especies de influenza circulando, 2 diferentes variantes, tocó que se mezclaron, ¿no? Entre los aviares, los humanos, pero sí pasa. Históricamente hay referencias, ¿no? Entonces se cree que, por ejemplo, en 1918, que fue la influenza española, surgió este virus azul, ¿no? Este virus azul es H1N1 y pasó de un ave a un humano, o por lo menos eso es lo que se considera, ¿no? Este virus anduvo por ahí circulando, ¿no? En el mundo, y en 1957, o sea, casi 40 años después, se encontró con un virus azul, este azul, que era H1N1, se encontró con uno rojo, que era H2N2, y se arreglaron, ¿no? Y entonces ya salió un virus que era H2N2, o sea, todas sus proteínas de la hemaglutinina y la neuraminidasa eran de este rojo, pero muchos segmentos eran del azul. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Después de este HN2 que ya estaba circulando, ¿no? Esta mezcla de azul y rojo, que no es morado, esta mezcla de azul y rojo se encontró en 1968, ahí fueron no tantos años, no 40, ¿no? Pero fueron unos cuantos añitos. Se encuentra con este amarillo que es un H3 y no se sabe qué neuraminidasa es, por eso no se marca, ¿no? Hay un rearreglo y entonces nos sale un H3N2, que es que es amarillo, azul y rojo, ¿no? Y este es como que un virus que por ahí anda circulando, que de repente causa brotes aviares y eso, pero
pues hasta ahorita no nos ha causado como tanto problema, ¿no? Pero están de acuerdo que pues sí, históricamente incluso podemos ir siguiendo estas rearreglantes. Esto es básicamente lo mismo que el anterior, ¿no? Y bueno, entonces, si es que de verdad no se puede transmitir el virus de las aves a los humanos, bueno, sí se puede transmitir, pero es muy difícil. Esto en realidad ocurre cuando el contacto es súper estrecho entre humanos y aves, que puede ser, por ejemplo, en el caso de los granjeros, que son como los cuidadores, o puede ser en el caso de veterinarios, ¿no? Y entonces en esos casos, pues es cuando realmente vamos a tener esa infección. Pues afortunadamente es muy difícil que estos virus que pasan directamente de las aves a los humanos realmente se adapten al humano y después pasen ahí a muchas personas, ¿no? Pero bueno, mientras generalmente las personas que se infectan directamente de un virus aviar, pues no les va tan bien, ¿no? Generalmente desarrollan una enfermedad grave. Bueno, si nosotros, digamos, medimos, ¿no? Ya independientemente de la influenza que sea, si nosotros medimos como la patogénesis de este virus, pues vamos a ver que este virus va a entrar por el tracto respiratorio y pues básicamente tiene que llegar a los pulmones, ¿no? Entonces nosotros nos infectamos y el título viral empieza a aumentar, teniendo un pico a los 3 días. Entonces este aumento así tan rápido del virus es justamente lo que nos causa ese inicio tan violento, ¿no? De la enfermedad tan rápido. Y pues además luego empieza también a actuar la respuesta inmune. Luego hay un aumento, por ejemplo, de interferón, de las células NK, ¿no? Que son todas estas las que nos dan la inflamación, las que producen un montón de interleucinas. Y es por eso también que nos sentimos tan mal, con tanta fiebre y cosas así, ¿no? También afortunadamente, pues por esta respuesta innata muy rápida, vamos a tener pues rápidamente la generación de una respuesta inmune adquirida, que ya está mediada, por ejemplo, por los citotóxicos y por los anticuerpos. Y entonces, pues realmente ya esta respuesta inmune adquirida, pues es lo que termina de eliminar al virus prácticamente a los 8 días después de la infección. Entonces, por eso también es una enfermedad relativamente rápida, ¿no? Creo que es todo de esta diapositiva, ¿no? Entonces, pues eso nos explica como tal vez la velocidad en la que esto se multiplica, la rapidez con la que actúa el sistema inmune y que, pues bueno, nos podemos curar relativamente rápido, ¿no? Ya nada más como para terminar, pues una cuestión muy interesante son justo pues las pandemias que ha producido este virus, porque están de acuerdo que, bueno, no para terminar, te nos falta un poquitito más, pero bueno, están de acuerdo que pues obviamente la influenza estacional no es que no tenga importancia, pero pues muchas veces estos virus nuevos, estas cepas nuevas, estas rearreglantes, como la población no está adecuada a ellos, pues puede ser que no haya la suficiente pues respuesta inmunitaria en la población, ¿no? Y pueden llegar a ser más graves, ¿no? La primera pandemia de la que se tiene registro, o sea, ya registro así como tal, no es que no hayan existido otras antes, ¿no? Pero, pues, esta primer pandemia, o esta primer pandemia que se tiene registro es en 1890 en Rusia. Y pues aquí se calcula que pues murieron 1 millón de personas, ¿no? En el mundo. Entonces, pues sí, fue una cuestión ahí importante. Después de 1890 viene la epidemia del 2018, la influenza española, que es súper famosa. Estoy seguro que ustedes han escuchado de ella, ¿no? Pues es muy famosa porque mató más personas que la Primera Guerra Mundial. Y pues se considera que aquí murieron 50 millones de personas. O sea, comparado con el millón que murieron en esta de 1890, pues no es nada, ¿no? Después, pues bueno, en esta de, por ejemplo, 1957 mueren más o menos 100,000 personas, ¿no? Que bueno, como decíamos ayer, o sea, pues
100,000 a lo mejor suena poco, ¿no? Pero pues cuando dentro de esas 100,000 está mi familiar, pues no suena tan poquito. Pero bueno, pues ya viéndolo, digamos, desde esta perspectiva, que la otra causó 50 millones, pues bueno, 100,000 pueden ser pocos, ¿no? Esta epidemia en 1968, pues mató a 700,000 personas. Y de hecho este es un virus que sigue circulando actualmente, ¿no? El H3N2, que es el que les mencionaba ahorita, ¿no? Que es esa rearreglante amarillo, azul, rojo. Uh-huh. Pues hay después como que sí hubo algunos casos por ahí en algunos años, pero realmente nada como de qué alarmarnos, hasta que en el 2009 surge la epidemia o el virus H1N1 pandémico en México, ¿no? Y pues bueno, se cree que esta es una rearreglante también del virus de influenza española del 18. Y pues bueno, ahorita nada más nos vamos ya vamos para el H10N3, sí, exacto, pues no todavía no salimos de una pandemia y ya vamos a empezar a la otra, ¿no? ¿Qué les pasa a estos virus? Por ahí veía yo en los comentarios que le hacían esta nota, porque, bueno, no me metí como a los artículos, originales, digamos, nada más me quedé como en la nota periodística, y ya ven que en el Face, ¿no? Luego puedes ver los comentarios así de la gente que publica y ponían ahí, ¿no? Estos virus no tienen llenadera. Y pues sí, ¿no? No es porque yo sea viróloga, pero los virus son lo de hoy, ¿no? Entonces, y bueno, no es en realidad una cosa nueva, o sea, la verdad es que si ustedes lo analizan incluso en su vida, que es mucho más corta que la mía, bueno, ustedes seguro no se acordaban del 2009, ¿no? Pero yo estoy segura, o sea, no es que se acuerden del virus, y sí, que era H1N1, ni mucho menos, ¿no? Porque pues creo que ustedes iban en la primaria o algo así, no estaban bien Sí, en la chiquitos. primaria. Estamos en Ajá. quinto. Sí, lo que yo estoy segura que sí se acuerdan es que hubo días que no fueron a la escuela, eso sí se acuerdan. Como 15 días, creo. Ajá. Fueron como 2 meses, ¿no? No, no tanto, fueron como No, no 15. tanto, no tanto. Pero se les hizo que fueron muchos días sin ir a la escuela, ¿no? Ahora imagínense los pobres chamaquitos, que ya tienen un año y más, ¿no? Pero bueno, entonces, pues bueno, imagínense, eso fue cuando iban en la primaria. Después, bueno, estoy segura que tampoco se acuerdan porque pues ahí ni siquiera dejaron de ir a la escuela. En el 2013, ¿no? Que pues hubo esta epidemia, bueno, no epidemia, pero esta distribución más bien, pues bastante grande de virus como Zika, chikungunya. Pues seguro ustedes no se acuerdan de eso, porque pues además no fue como algo que realmente nos afectara mucho, ¿no? Como población, especialmente de la Ciudad de México. Después, a lo mejor, bueno, ya en el 2014 ya estaban un poco más grandecitos, aunque yo creo que no tanto. Pero pues también sonaba mucho en las noticias, o sea, yo sí me acuerdo que así, bueno, y pues yo también ya era yo viróloga, imagínense, ¿no? Entonces ya aprendías las noticias y así como ahora vemos casi que el reporte diario del coronavirus, también pasaban, bueno, ahí no era tan reporte diario, pero sí pasaban con mucha frecuencia el brote en África de ébola, ¿no? O sea, 2013, 2014, 2009, o sea, son años muy, muy cercanos, ¿no? En el 2013 también hubo la epidemia por el SARS, ¿no? Y entonces, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Te quieres ir a tu casa? Pero ya casi acabo mi clase, ¿me esperas? Mientras juego un poquito más con Elena. Jueguen ahí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ¿les quieres decir hola a mis alumnos? No. Bueno, pues sí, vente. Hola. Pues sí, diles hola. 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 Son mis hijos. Bueno, entonces, pues sí, ¿no? Realmente sí hemos tenido muchas cuestiones con virus, ¿no? Y pues bueno, ahorita no se diga con el coronavirus y de hecho también en el 2020 también hubo otro brote por ahí importante de ébola. Entonces realmente esto de los virus pues es lo de hoy. Dice mi hija que va a saludar a sus amigos. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a hablar de esta influenza española porque fue muy interesante. Esta, aunque se llama influenza española, pero realmente no empezó en España. Más bien empezó en Estados Unidos. En la primavera de 1918 se cree que fue un soldado que estuvo en contacto con cerdos que habían estado previamente en contacto con un virus aviar. O sea, tiene origen aviar esta cosa, ¿no? Entonces empieza muy contagiosa, pero realmente con pocas muertes. Después ya empieza una segunda ola en agosto de 1918, pero ahí la mortalidad se eleva, ¿no? Y pues obviamente recuerden que pues ahí estaban en guerra, entonces había mucho movimiento de tropas, entonces seguramente las tropas estadounidenses que llegaron a otros países europeos como Francia o Alemania, pues ahí llevaron el virus. Pero bueno, el primer país europeo realmente donde se propaga pues es Francia. Y ahí incluso llegaron a tener situaciones muy graves, ¿no? Donde tenían incluso 10,000 muertes en algunas ciudades por semana y la mortalidad era a veces tan elevada como del 70%. O sea, imagínense, ahorita estamos batallando con un virus con una mortalidad entre entre el 3 y el 6%. Ahora imagínense si nos llegara un virus del 70% de mortalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente fue una segunda ola bastante fuerte. Pero aquí una cuestión interesante es que pues obviamente por las condiciones políticas del momento, pues imagínense, están los países en guerra, Francia estaba en guerra, pues no iba a decir, ay, ¿qué creen enemigos? Tengo además un brote de influenza y se me está muriendo un montón de gente, ¿no? Entonces, pues obviamente Francia no declara este brote y pues el virus pasa, ¿no? A otros países europeos y pues llega a España. España, como no estaba en guerra, España sí declara el brote y entonces por eso, pues empezó en España, ¿no? La influencia española, pero pues no había empezado en España, más bien ya en España fue donde ya llegó así con todo y pues a arrasar, ¿no? Y pues bueno, la tercera ola es a finales de 1918 y a principios del 19, ¿no? Entonces, pues sí, fue una influenza muy mortífera. Se veían así este tipo de imágenes, ¿no? Así como ahora, ¿no? Casi que estadios, gimnasios, lugares públicos adaptados como hospitales, pues para tratar ahí a todas las personas enfermas, ¿no? Y pues realmente no se daban abasto, no teníamos una familia. Bueno, ya no vamos a hablar de todas las influencias porque, bueno, digo, de todas las pandemias, porque no nos daría tiempo. Pero bueno, pues ya nada más como que la última, pues obviamente la del 2019, ¿no? También se dan en febrero los primeros reportes de un brote parecido a influenza. Todavía estábamos en la época invernal, entonces todavía se pensaba que podía ser influenza estacional, ¿no? Pero en abril del 2009, pues ya se ve que no es influenza estacional y pues se informa, ¿no? De un brote por un nuevo virus. A mediados de abril, pues realmente se confirma que es una cepa pandémica, H1N1, y pues rápidamente el virus llegó a otros países, ¿no? Entre mayo y julio ya, o sea, ya teníamos pandemia. Entonces, pues fue bastante rápido también la dispersión de este virus. Y pues esta pandemia se acabó hasta agosto, ¿no? Aquí se estima que hubo 61 millones de casos, no de muertos. Pero pues obviamente pues el impacto fue bastante malo, ¿no? Y pues bueno, una década después, un poquito más, pues estamos batallando con otro virus que ahora sí que nos tienen encerrados desde hace mucho, ¿no? Debido a la importancia de estos virus y de que pueden producir pandemias, pero además, afortunadamente, la del 2009, a pesar de que afectó a una gran cantidad de personas, no fue tan mortífera como la influenza española, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido podemos decir así, ¡piu! Pero pues debido a la importancia de esta enfermedad, de las pandemias que puede causar, pues realmente siempre se está haciendo un monitoreo, ¿no? Y entonces entre los pacientes que llegan pues con influenza a algunos laboratorios,
pues se toman 1 millón de muestras. Esto lo hace la CDC, o sea, no lo hace aquí la Dirección General de Epidemiología de México, ¿no? Aunque bueno, obviamente sí tienen también su monitoreo, pero no lo hacen seguramente con este fin, ¿no? Entonces, de este millón se seleccionan 100,000 especímenes que ya son realmente trabajados en los laboratorios de salud, ¿no? Y, y de esos 100,000, 7,000 virus se secuencian anualmente para ver, pues, justo esto de las variaciones, de las mutaciones, para ver si no hay recombinaciones, etcétera, ¿no? Y luego también de esos 7,000, pues 2,000 se seleccionan para ver sus propiedades antigénicas. Y de esos 2,000, pues 50 se estudian, o sea, los 50 como más variados entre ellos, se van a estudiar pues para la formulación de las vacunas. Ah, porque esa es la buenísima noticia con esto. Ya tenemos una vacuna para la influenza, ¿no? Ya desde hace varios años. Uh-huh. Y déjenme mover la vacuna. Ay, así se me fue. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esta vacuna es una vacuna de virus inactivado que se produce en embrión de pollo. Entonces, incluso ya se pueden generar pues vacunas de cepas pandémicas, ¿no? Cuando se identifica una cepa pandémica, pues nada más hay que optimizar el crecimiento del virus en esas condiciones. Se hace el crecimiento de este virus, se inactiva y entonces pues se puede realmente pasar algunos controles, digamos, clínicos y ya se libera, ¿no? Uh-huh. Muchas veces estas cepas pandémicas, o sea, no es que el H1N1 la pongan directo a crecer en embriones de pollo y esa sea la que nos inyecten. Aprovechan la recombinación del virus para mezclarlo con cepas que ya están caracterizadas perfectamente en el laboratorio y hacer recombinantes un poquito menos, pues agresivas, ¿no? Aunque lo van a inactivar, pero bueno, de todas formas, ¿no? Siempre más válido. Entonces, pues esta es la forma, ¿no? En que se producen estas vacunas. También tenemos antivirales contra influenza. Uh-huh. Tenemos 4 antivirales. Este que es Zanamivir y este que es Oseltamivir, que en realidad pues son muy parecidos entre ellos, ¿no? Vean que en realidad Oseltamivir pues nada más es una modificación, o mejor dicho, Zanamivir es una modificación de Oseltamivir en esta parte, básicamente, y acá. Uh-huh. Y pues también tenemos a otros que se llaman amadantinas y rimantirina, que también en realidad solo son uno derivado del otro, ¿no? Vean, aquí es la única diferencia. El oseltamivir y el zanamivir son inhibidores de la neuraminidasa, mientras que la amantadina y la rimantadina son inhibidores del canal iónico. Entonces, si ustedes se ubican así mentalmente en el ciclo de multiplicación del virus, estamos bloqueando 2 puntos diferentes, ¿no? El canal iónico nos servía para que los protones entraran y se pudieran liberar adecuadamente la ribonucleoproteína. Entonces, si bloqueamos el canal iónico, pues ya el virus realmente no puede ingresar a la célula, entonces estamos bloqueando la entrada. Y si nosotros bloqueamos la neuraminidasa, que era la encargada de al momento de la salida, cuando este virus se vuelve a quedar ahí pegado en los ácidos hiálicos de la célula, lo liberaba, ¿no? Entonces, si nosotros lo bloqueamos, pues sí, se van a estar produciendo virus, pero todos se van a quedar así como todavía adheridos ahí a la célula, ¿no? O en caso incluso de que se liberen, pudiera ser que cuando entran o quedan, por ejemplo, atrapados en el moco, o quedan, pues no sé, entre alguna otra, o quedan unidos, por ejemplo, a una célula que no era su célula blanco, pues ahí se van a quedar y ya no van a infectar, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema con los antivirales? Que la resistencia a los antivirales anda muy fuerte. Por ejemplo, para amantadina, pues hay resistencia hasta como del 90%. Uh-huh. O sea, el 90% de las cepas son resistentes a amantadina. Uh-huh. A oseltamivir también está creciendo mucho la resistencia, ¿no? Zanamivir parece que es el único que ahorita ya, o sea que todavía no hay cepas resistentes.
Pero el problema es que así como se vio con amantadinas, así como se está viendo con los Celtamivir, es muy probable que pronto con Zanamivir pues lleguemos a tener resistencia. Entonces, pues como yo les decía en la clase pasada, ¿no? Pues les dan su Nex que tiene amantadina y pues realmente no te sirve para el resfriado común, pero con su uso creciente y con toda esta resistencia que estamos desarrollando contra influenza, pues pronto ya no te va a servir prácticamente para ninguna cepa de influenza, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengan dudas, comentarios, sugerencias. ¿No? Creo que no, No, profesora. Bueno, pues entonces creo que ya terminamos.